sobre todo porque, bueno, de teoría tiene como poco, ¿no? Es más bien emocional lo que vemos acá y validamos lo emocional, pero no sin el apoyo de lo racional. Entonces, eso es lo padre de este taller. Estamos siempre con ambos hemisferios. Intentamos hacer esa síntesis necesaria entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, es decir, todas estas cuestiones que son razonar la vida y todas estas cuestiones que son experimentar la vida, sentirla, emocionarse. Y bueno, es un trabajo muy ambicioso y muy difícil, pero en el intento está el gozo. Precisamente en el intento de realizar esta, pues, bueno, pues ya entrados en estos antecedentes, les platico que hoy tenemos es el mismo proyecto, pero vamos a entrar con un libro. Yo les había platicado que vamos a entrar con Cartas a un joven poeta. Es un libro muy delgaditito, chiquito, pero muy grande. Es un libro muy grande de Rainer Maria Rilke. Una historia muy interesante, y yo quisiera primero que conozcamos al poeta. Hay dos corrientes en el estudio de la literatura. Siempre hay dos corrientes. Hay, como en todo, ¿no? Todo lo que hemos visto. Hay una corriente que considera superfluo estudiar la vida del autor. Yo no participo en esa creencia. Pero hay una corriente que dice que la obra se debe sostener sola, y tienen por supuesto sus razones y la validan. La obra se sostiene sola, sin el autor, como de hecho, y tienen su razón de alguna manera, porque de hecho Homero, pues no sabemos a ciencia cierta quién fue Homero, entonces, y la Ilíada se sostiene sola. Pero si tenemos la fortuna de conocer al autor, de que haya quedado en una época histórica en que ya está a nuestro alcance, yo pienso que enriquecemos la obra si sabemos de dónde viene, ¿no? Entonces yo pertenezco a la corriente en la que si tenemos información del autor, es bueno conocer su vida. Si no la tenemos, pues ni modo, nos quedaremos con la obra, y segurito que la obra se sostiene sola si ya ha trascendido, ¿no? Como es también el caso de la canción de los Nibelungos. Es un poema épico precioso en el que ignoramos cuál fue el autor. Seguramente fue un autor de la corte y no tenemos su nombre. Obviamente el poema se sostiene solo, pero sería súper interesante conocer la vida del creador. Entonces, aclararles que yo pertenezco, por supuesto, a esta línea en la que nos interesa, si tenemos a la mano información del autor, conocerla, para enriquecer un poco la mirada y los ángulos de mirada sobre la obra. Ojo, no para que nos entorpezcan, como de hecho nos pasa. Así es que voy a defender un poco la visión a la que no pertenezco, ¿sale? Que es la visión de que la obra se sostenga por sí misma. Voy a defender el por qué. Porque a veces la vida del autor nos hace ruido. Entonces, si nos hace ruido la vida del autor, podríamos entorpecer nuestra interpretación o nuestro acercamiento a la obra. Esa es una de las razones por las que yo entiendo esa postura, y sin embargo me mantengo en la línea de que a mí personalmente se me hace fundamental conocer la vida del autor si la tenemos, ¿no? Así es que hoy pues estaremos estudiando esto de teoría literaria, que ya saben que es un título engañoso para esta materia. Es un título muy engañoso porque de teoría en realidad lo que vemos es al autor y su testimonio. Y para nosotros esa es la teoría literaria. El autor y su testimonio, la obra y su testimonio, las palabras mismas y lo que detonan. Para los que se unen, en este mes, por ahí ya tenemos un chico, que espero que no se asuste de ver acá puras chicas. Tenemos un poeta, de hecho, José Aguilera, que se une hoy aquí. Pues Selene ya lo conoce porque Selene estaba en Escribe tu libro, y por ahí estaba también Pepe. Entonces, para
para aclararle, hay en el canal de YouTube de Tritemius, están grabadas las sesiones previas, donde también para Angelín también se une hoy. ¿Quién más? Bueno, están grabadas las sesiones desde que empezamos con el crátilo, cómo se estaban viendo estas dos funciones del lenguaje, luego vimos a Saussure, vimos todo este recorrido a nuestra manera, que es un poco emocional y caótica, pero están grabadas las sesiones. Para quien quiera, en el canal de YouTube, ahí tenemos grabadas las sesiones, prácticamente todas las sesiones de teoría literaria y de clásicos, ¿sale? Pero bueno, pues vamos hoy con Rainer Maria Rilke, que qué bueno que lo va a atender una mujer, me refiero yo como maestra, porque los chicos tienen un poco de predisposición, aunque lo terminan amando, pero tienen un poco de predisposición, un poco por lo azaroso de su vida amorosa. Entonces a mí se me hace muy curioso, ahorita van a ver, que si fuese una chica la que hubiera hecho todas estas cosas que hizo Rilke, muy otro juicio que tendríamos con respecto a ella, pero era Rilke. Así es que vámonos. No sé si alguien tiene algún comentario antes de comenzar. ¿Algún comentario o alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a compartir pantalla y vamos con Rilke. ¿Saben qué voy a hacer para evitar que mi voz pueda trabarse, como suele suceder debido al internet? Lo que voy a hacer es que yo elimino mi cámara y así queda más bien el flujo de mi voz, ¿sale? Bueno, pues ahí tenemos a Rainer Maria Rilke, que ahorita platicaremos un poquito de su vida antes de entrar de lleno a las elegías a las cartas a un joven poeta. Bien, aquí tenemos la fecha de nacimiento para que lo ubiquen, para que ubiquen a Rilke. 1875, nace en lo que fue todavía el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Y muere en 1926. Muere en Suiza, considerado uno de los poetas más importantes en alemán, ¿sí? Pero además es un poeta importantísimo y fundamental para los que estudian la poesía en la literatura universal. Entonces, tanto en su lengua es muy importante como en la literatura universal. Sus obras fundamentales son las elegías de Duino, ahorita hablaremos un poco de ellas, y sonetos a Orfeo. En prosa destacan las cartas a un joven poeta, que las veremos por aquí ahorita, y los cuadernos de Malte Laurice Brich. Es autor también de varias obras en francés, entonces estamos viendo que escribió en 2 idiomas. Voy a silenciar por ahí un microfonito que andaba dándonos guerrita. Bueno, les voy a presentar, que ya saben que a mí me gustan las cosas objetivas. Tenemos aquí bueno, me encanta, Rilke me encanta. Esto no es nada de su obra, tiene mucha más, pero yo particularmente he sido seguidora porque quedé encantada con Cartas a un joven poeta, yo quedé encantada con Rilke y cada vez que encontraba algo, yo sabía que no me iba a decepcionar. Entonces, para aquellos que quieran luego irse por más, tenemos Historias del Buen Dios. Es muy dulce su narrativa en Historias del Buen Dios. Si quieren, luego se las paso todas para que no se preocupen por anotar. Yo les paso la lista de estas y otras obras. Tenemos la Canción de Amor y Muerte del alférez Christopher Rilke, que esta es chiquitita, es chiquitita. Era así, muchas de sus obras son breves porque está condensado, mucho del poder poético está condensado, no necesita mucha palabra, excepto en las de prosa. Tenemos La vida de María. Esta es una belleza, porque utiliza a la Virgen María como su personaje poético y en torno a ella teje una serie de poemas preciosos, creo que ya les he compartido alguna vez,
no sé, acerca de la Anunciación. Si quieren les leo algo, porque conocer al autor definitivamente también es escucharlo. No sé quién conoce este libro de La vida de María. Es poesía. ¿Alguien no? Ah, entonces qué bueno, porque me gusta. Vamos a ver. El sosiego de María con el resucitado. Lo abrí así al azar, ¿sale? Entonces son lo que vivió María, pero es su pretexto para escribir acerca de ello. Dice, lo que entonces sintieron no es de todos los misterios el más dulce. A un terreno, cuando él aligerado fue hacia ella, aún un poco pálido de encierro, en todos los sitios resucitado. Oh, hacia ella primero. Estuvieron entonces callados en la curación. Sí, sanaban, así era. No tenían necesidad de abrazarse fuertemente. Él puso apenas por un instante su mano próxima, ya casi eterna, en el hombro de la mujer. Y comenzaron, como los árboles silenciosos en primavera, juntos, sin fin, este tiempo de intimidad suprema. ¿Qué tal? O sea, está hablando de ese encuentro se me enchina la piel, del resucitado con su madre, que previamente ya nos habló del dolor ante la crucifixión. Nos habla desde la anunciación, lo que sintió aquella joven, el parto, los reyes que vienen a visitar al niño, pero todo desde de la palabra poética. No sé, no se les hizo como, estoy todavía chinita, me encanta. Es un gran poeta. Bueno. Tenemos también las elegías de Duino, que es su obra maestra y es impresionante. Ahorita durante la presentación les hablaré de cómo nace y la leyenda acerca de esta obra. Tenemos el libro de las imágenes, conformado por muchos, son poemas, son apartados poéticos. Y tenemos muchos más, pero por acá. Cartas en torno a un jardín, porque él escribía muchísimas cartas. Entonces sus cartas terminaban convertidas en libro, porque eran cartas hermosas, eran cartas poemas, ¿no? Y bueno, los cuadernos de Malte Lauris Bridge, que no sé si erróneamente comenté entre los libros que no estaban terminados, este sí está terminado, el que no está terminado es el de Novalis, de Enrique de Ofterdingen. Entonces, si cometí ese error, lo trato de reparar. Este sí está terminado y es muy biográfico. Habrá que verlo en Biográficas, Angeline, porque es un libro biográfico, pero llevado hacia las imágenes, ¿no? Es biográfico, pero no es él, y sí es él. Y pues, por supuesto, por acá, el que vamos a ver a lo largo de este mes, ¿sí? Entonces vamos a seguir. ¿No hay preguntas? Todavía no, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Entonces, como les digo, aquí ponen las obras más importantes, pero no son, por supuesto, las únicas. Yo ahí les copié la firma de Rilke, un detallito que se me antojó, ponerles la firma de Rilke. Bueno, Rilke alcanzó pronto, porque comenzó a escribir, ahorita les platico de su vida, un poquito tortuosa en la infancia, pero cuando ya comenzó a escribir, muy joven, pero alcanzó muy pronto la combustión vital. Alcanzó muy pronto la combustión vital de las leyendas que van confeccionando la biografía entre el talento desbordado, la pureza dudosa y una pulida condición novelesca en el vivir. Vamos a ver qué significa esto. Significa que la vida de Rilke era en sí enteramente poética, es decir, él convirtió su vida en todo un motivo para la poesía, pero además, bueno,
yo creo que vivió más de 7 vidas en su corta vida, 51 años, pero en su corta vida yo creo que vivió lo que muchísimos no vivieron en varias vidas. Les cuento un poquito de su infancia. Déjenme ver si... Les voy a contar un poquito de su infancia para que entiendan por qué se convierte en un rebelde, en un poeta y en un trashumante, o sea, que andaba de arriba para abajo. Pues les contaré. Vamos a irnos a su infancia. Vamos a irnos a la infancia de Rilke. Su madre no pudo soportar la muerte de la hermanita mayor de Rilke. Su padre era un militar, pero un militar que no había logrado hacer carrera y ahora trabajaba en la industria ferroviaria y digamos que estaba un poquito, imagínense un militar que no trasciende en la milicia, un poquitín amargado, digamos. Y la mamá, pues también, porque muere la hija y no supera la muerte de la hija. ¿Y qué creen que hace con Rilke? Pues lo viste de niñita durante mucho tiempo. Entonces tenemos eso en la infancia del poeta, que además desde entonces la madre con una actitud, ya se imaginarán, para estar vistiendo al niño con las ropas de la hermanita, debe haber impregnado esta infancia tortuosa de la necesidad del escape, que es muchas veces lo que genera la fuerza poética, la necesidad del escape de una realidad insostenible, ¿sí? El poeta no resiste. Y cuando digo el poeta, bueno, somos todos. Lo que pasa es que hay quienes utilizan la palabra para de esa manera correr, ¿no? Correr fuera de esa realidad que atormenta y quien no pueda escribir, pues que lea, porque la poesía es un puente precioso hacia dimensiones que nos permiten atravesar el dolor y la amargura y muchas cosas. La poesía es un puente precioso para la resistencia. Entonces, pues ahí tenemos un antecedente. El papá, fíjense, la mamá por un lado lo viste de niña y el papá, ¿qué creen? Pues el papá lo quiere meter a una escuela militar. Es como pobre, o sea, nos da risa, pero esto es trágico, esto es verdaderamente trágico, porque está entre dos mundos súper, súper extremos. Él narra en algunas de sus cartas que fue la Academia de los Horrores, ¿no? De hecho, Cartas a un joven poeta empieza hablándonos de un joven que está leyéndolo a él. En la introducción es un joven que está estudiando para militar y está leyendo a Rilke y el maestro, al ver lo que este joven está leyendo, le dice, yo recuerdo al joven Rilke, algo enfermizo, por cierto. Entonces, pues, de manera muy dulce dijo lo de algo enfermizo, por cierto. Pero, ¿cómo van sintiendo a este poeta con esto? Y todavía no les cuento nada. ¿Cómo van sintiendo? Porque para comprender Cartas a un joven poeta y para entender este camino, ¿cómo decirle?, intenso de vida, pues sí es necesario que vayamos, yo creo, contactando con el creador, ¿no? Como persona, o sea, como uno de nosotros que de hecho vive cosas que tal vez no nos animaríamos muchos a vivir, ¿no? Ya verán. Bueno, ¿algún comentario? A ver, Vania, adelante. Yo ya lo quiero. O sea, convirtió eso que podía ser tan otro desenlace en poemas y en cartas y en belleza y en podérselo decir al mundo de otra manera. Qué fortaleza de espíritu y qué buena madera de alma. No, yo ya me enamoré. Sí, ya lo quieres. Bien, muy bien. Maite y luego Aida. Fíjate, Yoli, estoy bajando aquí la carta natal de Rilke. Anda. Está súper impresionante porque tiene a Venus en la casa 4, pero que hace no es conjunciones, creo que sextil con la luna en Saturno. Saturno es rígido. Saturno, la madre es la luna.
Saturno es rígido, pero a la vez es el que te viene a mostrar el camino de la maestría, en dónde poner los límites. ¿Quieres compartir la carta? Puedo darte compartir pantalla, a ver. Pues, mira, la tengo aquí en el celular, Ok. sí, pero, a ver, no sé si... Más o menos. No, luego nos la pasas y la comparto. Ajá. Claro. Entonces, hacia grandes rasgos, pero en oposición a Venus, que es en la casa 4, en la casa de la infancia, tiene a Neptuno. Neptuno es el planeta del idealismo, la neblina, pero la neblina poética, romántica, ilusa, utópica. Entonces, imagínate el conflicto. Eres en la casa de la infancia, Venus es lo femenino, todo el aspecto de la esencia femenina, en contraposición con Neptuno y amarrado con Saturno en la casa 5. Uh-huh. Y luego, por otro lado, tiene también en la casa 4 al Sol. Entonces, el Sol es el padre. Entonces, están Venus y el Sol en casa 4. Está en contraposición el Sol con Géminis. Entonces, el padre, el Sol, lo vive como una dualidad horrible y a la vez está conectado con Aries. Entonces, claro que es claro. Ajá, la acción. Por eso es trashumante y por eso es trashumante. Sí, o sea, está el pobre en un conflicto de opuestos, de polaridades internas desde su infancia, o más bien en su infancia. Pues sí. Pues sí, pero, o sea que tú también ya lo quieres desde donde le ves su carta. Desde su carta. Bueno, pues y falta que sepan más cosas. Vas a ir comprendiendo su carta porque seguramente aparecen otras cosas que conforme te platique de su vida, les platique a todas, van a ver. A ver, Aida, ¿tú qué quieres comentar? Yo lo que quiero comentar, Yoli, brevemente, es de acuerdo a lo que nos compartiste, pues definitivamente lo vino a marcar este tema, pues, de que la mamá lo vestía de mujer y el papá lo quería meter, pues, a la escuela militar. Pues, qué contradictorio es todo, ¿eh? Sí, claro, pues sí. En la vida siempre están las contradicciones, formando luego ese camino de escape, ¿no? La contradicción genera ese camino de escape, entonces la vida es eso, la vida es esa contradicción que nos impulsa al camino de escape. Muy bien, bueno, vamos a seguir. ¿O alguien más? Selena, ¿querías comentar algo o estabas acariciando tu pantalla? A ver, vamos a seguir entonces. ¿Nadie más? Bien. Bueno, pues, y además esto de rebelde un poco es porque pues no quiero ser militar, a mí eso no es que me parezca tanta rebeldía. Trashumante porque vivió en muchos lugares, no se establecía. Ahorita van a ver esto de que no se establecía. Podemos entender a Rainer Maria Rilke, que por cierto su nombre era René, que quería decir renacido, la mamá le había puesto renacido, por lo de la hermanita, ¿cómo ven? Imagínense. Entonces él, decimos que es rebelde porque lo primero es que se lo cambia. O sea, dice no. O sea, nada de Rainer Maria Rilke. Entonces hay un cambio en su nombre original, ¿sí? Lo deja parecido, pero lo cambia. Podemos entender a Rainer Maria Rilke desde la imagen del poeta abducido, me encanta esa palabra, por una vocación total. O sea, la vocación como que lo succionó, lo tomó, lo hizo suyo, la vocación lo hizo suyo. Pero también como el hombre radical que hizo de su desagrado ante la realidad una torre fortificada en la que habitaba él con sus demonios. Ahorita vamos a hablar de los demonios de Rilke. Y con princesas, porque bueno, sí que también habitó en esas torres reales y no simbólicas, con princesas, duquesas, marquesas y baronesas, claro que sí, todas de la nobleza, que caían rendidas ante su misterioso encanto. Tenemos por ahí un enamorador, ¿eh? No se les vaya, no se vayan a decepcionar si ya lo querían, porque no, nada, es que era encantador, ¿sí? Rilke fue en sí mismo
una especie de encarnación de la poesía. O sea, se ha querido ver como si la poesía decidiera convertirse en, pues ya no en musa, ¿verdad? Sino ahora en muso. Pues él, porque detonaba en quien lo conocía una inmediata atracción hacia todo lo que él representaba. Supo hacer del poema, fíjense qué bonito, supo hacer del poema un cobijo. O sea, el poema era su cobija. Supo hacer del poema una luz nueva. Y esto me encanta, un egoísmo. Sí, un egoísmo, es decir, el poema es ese espacio mío para mí donde radico libre. ¿Sí? Y también el poema le granjeó el mecenazgo de sus admiradores. ¿Sí? Tuvo grandes mecenazgos. Es un poco el sueño de muchos de nosotros, porque realmente trabajar, pero bueno, en una ocasión fue secretario de Rodin, ¿sí? En una ocasión fue secretario de Rodin, estuvo alrededor de personas muy importantes, ¿eh? O sea, él lo es, pero además estuvo en un ambiente donde habitaron en aquella época muchas de las personalidades que hoy sus nombres son bastante conocidos. Vamos a seguir. Rilke era distinto por vocación y por destino. Era un rebelde hacia adentro. Por eso les decía que esta rebeldía no es tanto externa. No es que lo viéramos ahí, está escribiendo panfletos, para nada. Esa rebeldía era hacia adentro, era hacia voy a hacer con mi vida lo que yo sienta que quiero hacer con mi vida, y toda va a girar en torno al poema. Si esto implica que no voy a trabajar, a ver cómo le hago. Si esto implica que voy a estar ahora con la baronesa, ahora con la condesa, ahora esto implica. Un chico vencido por su imaginería. Sí, es decir, la mirada al mundo real le generaba constantes alucinaciones, pero no alucinaciones enfermizas, sino alucinaciones interiores. Su mirada para todo el mundo era una mirada de lo convertía a todo el mundo a través de su mirada. Un poeta extremo y extraordinario, capaz de interpelar lo invisible. Aquí nos detenemos, porque hemos estado viendo desde hace varias sesiones la dificultad de que la palabra pueda en realidad hablar de lo indecible. ¿Sí recuerdan que hemos estado analizando esta cuestión de que con la palabra intentamos comunicarnos, pero no siempre nos comunicamos? De que con la palabra intentamos el decir de la percepción de la realidad, pero la misma percepción de la realidad, al atravesar el lenguaje, queda en sí misma transformada y no llegamos nunca en realidad a decir lo que hay que decir o lo que se quiere decir. Bueno, también vimos que la poesía es lo más cercano al decir de lo indecible y en este caso de lo invisible. ¿Sí? La poesía es por excelencia el recurso para el acercamiento más sublime a la realidad. Lo que no se puede decir con la prosa, se dice con la poesía. Bueno, pues entonces él fue capaz de interpelar a lo invisible lanzando cabos, fíjense qué bonito, entre lo humano y lo divino. Lanzando cabos, o sea, unificaba lo humano y lo divino. También un ícono de su tiempo, la figura rotunda del intelectual europeo. Hoy es uno de los principales precursores de la poesía contemporánea. Tiene un biógrafo, por ahí es de Mauricio Wiesenthal, es uno de sus mejores biógrafos, aunque yo detecto en este biógrafo, voy a hacer un poco, se vale, pues yo detecto un poco de envidia. Es decir, habla de él y habla de él de manera extraordinaria. Hay una investigación muy buena, pero en algunos de sus juicios hacia la figura de Rilke, como decir que el poema le ganaba el mecenazgo de las alcobas. Bueno, algunas de sus expresiones son un tanto tortuosas, ¿no?
que también está bien, porque si dicen eso de las mujeres, pues al menos él lo está diciendo de un hombre. ¿Me explico? O sea, si hay una crítica de las mujeres que de repente están envueltas en ese mundo, pues bueno, al menos este biógrafo también critica a Rilke. Por ese lado lo perdonamos. Bienvenida, Elsa, qué gusto de verte por ahí. Bienvenida. Estamos viendo a Rilke. Bueno, pues tenemos aquí un comentario. Dice José, ¿cómo me hubiera gustado ver estos análisis teóricos astrales, esotéricos, cosmológicos, paganos cuando estudiaba letras? ¿Ya viste, Maite, lo que te dice José? Sí. Oye, no, y es que aquí cada una aporta parecemos como brujas, porque cada una aporta un sentido metafísico, esotérico, intuitivo, emocional, muy interesante. Entonces, bienvenido. Sí. Bienvenido seas y ojalá y que no te rajes. Ay, sí. Sí, porque es clase extraña, ¿verdad? De todas las aportaciones, pero con extraño quiero decir algo muy bueno. Sí, además, yo espero que luego me pase Maite esta carta y a lo mejor también un poco de explicación, porque la carta en sí nada más o sea, para quien no sabe no dice mucho, para quien sabe ciertamente las figuras dicen mucho, pero un poquito la explicación de cómo los planetas, es que la carta astral no es lo que mucha gente piensa en su ignorancia. La carta astral es literalmente una huella digital imposible de duplicar. O sea, la gente cree que esto de los signos, no, la carta astral es literalmente, se supone que nuestra huella digital nadie la tiene. Igualmente la carta astral, porque inclusive tu hermano gemelo, pues nació ¿cuánto tiempo después, no? Y eso ya altera un poquito los ángulos. O alguien que haya nacido el mismo día que tú, pero en otro país, también altera los ángulos de los planetas. Adelante. Fíjate, Yoli, que es un mapa de autoconocimiento enorme. Te ayuda a entenderte, a evolucionar, a ser más consciente de por qué estás viviendo estas situaciones y hacia dónde te tienes que dirigir, qué es lo que tienes que soltar. Sí, esto es lo primero, ¿qué es lo que tienes que soltar? Claro. Yo estuve en una escuela de Opus Dei y una vez nos pidieron que hiciéramos una presentación. Entonces yo quise hacer la presentación sobre astrología, estaba en prepa. Entonces la maestra me llamó, era ética, la escuela era, la clase era ética. La maestra me llamó y me dice, no puedes tú dar una clase de ese tipo de cosas en este tipo de colegio. Digo, bueno, un reto. Si yo logro fundamentar la veracidad, la validez de la astrología, la teoría aristotélico-tomista, que es donde descansa todo el concepto de la Iglesia Católica, la tomas en cuenta y me calificas. Si no logro hacerlo, me repruebas y me voy directo extraordinario y no me vuelves a ver en tu clase. Pues les falta saber, Santo Tomás de Aquino dice, en una de sus múltiples epístolas y cartas, así como el lobo aúlla a la luna llena, así como los pájaros se duermen durante un eclipse, así como la luna atrae a las aguas, así el ser humano no escapa de las influencias astrales. Estamos inmersos en un mundo donde todo suena y todo confabula armoniosamente. No es casualidad que nosotros hayamos nacido en un mapa astrológico determinado. Entonces, la maestra pues, me tuvo que calificar, pero bueno, volviendo al tema, Yoli, me gustaría que me dijeras qué se refiere con esto que le ganaba el escenario de las alcobas. Ahorita vamos a llegar es que tenía muchas amantes, pero ya, ahorita llegamos a eso, pero quiero llegar poco a poco para llevarlos a través de esto de manera suave, ¿no? Pero te quiero proponer algo, Maite. Así como Vania nos dio una clase en clásicos acerca del teatro, porque Vania es, bueno, ya lo vimos, experta en cuestiones de teatro. ¿Qué te parece? No sé si les parezca bien que analizando la carta astral de Rilke y ahorita viendo a Rilke, la próxima clase nos presentaras algo, me encantaría, porque te veo, si desde prepa estás con esto, seguramente traes mucha información y me encantaría que la compartieras. ¿Te late que te dé tú dime cuánto necesitas, si necesitas toda la clase, es media, lo que quieras, nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Porque yo me late padre. ¿Sobre la carta de Rilke? Sí.
Sí. Perfecto. Me late padre, nomás de antemano les digo, sí he tomado clases, pero la mayoría soy autodidacta. Todo lo he aprendido con base en mi propio inquietud. Lo que yo digo es desde el punto de vista de mi opinión personal, no me guío ni de la corriente tal, ni de la corriente tal, ni del astrólogo Tito, ni del astrólogo Pablo, ni de nada. O sea, es un conocimiento es mío, que yo lo he interiorizado y lo he hecho personal. Si desde esa perspectiva la quieren tomar, no soy experta ni me considero astróloga. Y adelante. Otra cosa, nunca proyecto a futuro. Yo les puedo decir, sí, así, pero las proyecciones a futuro no, porque solo Dios. Y uno con el libre albedrío puede brincarse todo lo que dice en la carta y llegar a un punto evolutivo en una vida que no hubiera conseguido si no hubiera tomado conciencia. Si lo toman desde ahí, yo encantadísima les comparto. Si no, mejor, No, pero sí. yo encantada. No, yo creo que sí lo van a comprender desde ahí porque finalmente es un mapa, por ejemplo, si lo vemos con respecto a Rilke, pues ya estamos viendo un mapa de una vida que ya está terminada y ahí podemos ver todo lo que yo les voy a contar hoy, o sea, van a poder ver, ¿no? Con todo lo que yo les voy a contar hoy, a lo mejor va a ser muy interesante ver cómo esos planetas estaban ahí anunciando esa vocación, anunciando ese camino de ángeles y demonios. Pero, pues bueno, no sé si alguien más quería comentar, si no para seguir. ¿Seguimos? Bueno, a ver, vamos a seguir. Entonces, fíjense cómo no podríamos entender a Rilke, no lo podríamos comprender sin aristocracia. Ahorita les explico por qué cada una de las palabras. Sin pasiones, sin una terrible y angustiosa confección del ego, sin narcisismo, sin fetiches, sin magia, sin objetos simbólicos, sin conocimientos iniciáticos, sin imágenes religiosas y sin fe. No se puede comprender a Rilke sin eso. ¿Se dan cuenta cuántas cosas están como adheridas a Rilke? Sin aristocracia. Bueno, ¿por qué sin aristocracia? Porque fue realmente gracias al apoyo de la aristocracia, sobre todo femenina, pero también hubo amigos suyos que también dieron gran apoyo económico. No se hubiera podido comprender la vida de Rilke, porque él necesitaba estar en constante, como antena abierta, para que bajaran todas las influencias cósmicas de su poética y por lo tanto no se tenía que estar preocupando, no debía de estarse preocupando, por supuesto, de la renta, aunque ahorita les platico si se casó, si tuvo una hija y ahorita les platico, pero por eso se dice sin aristocracia, que por cierto, en su familia sí hay una conversión, había su madre, según tengo entendido, su madre había sido judía y había habido una conversión. Imagínense también todo lo que hay ahí en el linaje. Los padres se separan, no siguen juntos. La madre deja a su marido y pues eso también en una época en que no estaban las separaciones tan como hoy, que de repente han sido ya el pan nuestro de cada día, en este momento eran cuestionadas muchísimo más que ahora. ¿Y él con quién se queda? Él se queda con la madre. Sí, se queda con la madre y luego se va a un internado. A ver, vamos a ver, sin aristocracia, sin pasiones. Sin pasiones. Cada vez que se enamoraba hasta el fondo. De esas veces que dices, este es el amor de mi vida, pues él se enamoraba hasta el fondo, pero era un enamoramiento tan intenso que era precisamente como un cerillito que se enciende y se consume, o sea que no tenía mucha manera de llegar a permanecer largas temporadas, excepto con alguien, ahorita les platico. Sin una terrible y angustiosa confección del ego. Pues sí, del ego como figura, o sea, él como figura del poeta, sí que a lo mejor hoy en día esta cuestión del ego ya ha sido relegada al aspecto de lo esotérico, el ego como aquello que nos estorba para el crecimiento, pero quiero que entiendan el ego aquí como la figura de su figura como poeta, o sea, la construcción de su figura externa como poeta, ¿sí?
sin narcisismo, también, admiración de sí mismo, pero que no se percibe para nada o sea, esto lo dice este señor, ¿eh? Pero yo en su poesía, yo que no distingo lo del narcisismo ni el ego. Pero bueno, este señor dice, y me gustó un poco esta forma de verlo, no coincido mucho con lo del narcisismo, es nada más con eso, pero ya que ustedes conozcan a Rilke, ya ustedes me dirán. Sin fetiches, es decir, objetos, como van a ver que va a ser la rosa, objetos que lo transporten, o sea, son objetos pretexto para la combustión del poema. ¿Sí? Eso es, cuando dice sin fetiches, es objetos pretexto para la combustión del poema. Sin magia, sí, o sea, la magia de lo natural, ¿sale? O sea, la magia de lo natural, que es mágico. O sea, la naturaleza con sus brotes fecundos, cada estación es magia. Él era un observador de esta magia. Entonces, cuando dice sin magia es sin esa aceptación de la vida como una entidad mágica. Sin objetos simbólicos, o sea, los objetos se volvían símbolos. Sin conocimientos iniciáticos, es decir, en esta época se estaban abriendo muchos canales de información que no habían estado presentes con anterioridad. Para empezar, por ejemplo, andaba por ahí Freud, ¿sale? Andaba por ahí Nietzsche, andaba por ahí Mahler, y andaban por ahí muchos grandes artistas que son grandes iniciados del arte o grandes iniciados de la filosofía. O sea, personalidades que están con todo golpeando las reglas básicas de la sociedad, como Nietzsche, y ahorita verán también el encuentro con una fémina determinante. Por cierto, Maite, con tu pregunta de las alcobas, fueron solo femeninas, ¿eh? Eso sí, tengo que aclarar que las alcobas fueron solo femeninas. Bueno, y al final dice, sin imágenes religiosas y sin fe no se puede entender a Rilke. Por eso, como les cuento acá, miren, este libro que les presenté al principio, La vida de María, que les leí un poema, es precisamente la religión, o sea, lo que le da a él la tierra fértil para sembrar el poema. ¿Quieren que les lea otro? Porque es que no sé por qué es como de mis súper favoritos. ¿Les leo otro? A ver, La visitación. Yo les leo donde abre. Fíjense, la visitación, ¿cómo la enfrenta Rilke? Dice, al principio podía ir ligera aún. Fíjense qué bonita manera de decir que la Virgen al principio podía ir ligera aún, que no había crecido el fruto. Fíjense, al principio podía ir ligera aún, pero al subir a veces ya sentía su milagroso cuerpo dentro. Y entonces se detenía respirando. Sobre los altos cerros de Judea, pero no el paisaje, sino sus sentidos, se habían ensanchado. Nadie conocía la grandeza que ella ahora portaba. Y tuvo el deseo de poner su mano en otro vientre aún más maduro. Y las dos mujeres se vinieron a encontrar y se tocaron hábitos y cabellos. Cada una llena en su santuario, busca ser confortada por su parienta. El Salvador aún era una flor, pero el Bautista en el vientre de júbilo dio hacia él un brinco. Ay, o sea, yo no puedo con esto, o sea, eso es como sublime, o sea, qué manera tan preciosa, ¿no? Del poeta. Por eso cuando este señor biógrafo dice narcisista, yo no sé, aquí que no lo veo, ¿eh? Porque es una mirada tan bella que yo eso de narcisismo, pues no sé, lo veo, pero yo nada más, por eso les puse ahí quién lo había dicho, para no hacerme responsable de eso. Bueno, vamos a seguir. ¿Verdad que es bello? ¿Verdad que ya están viendo por qué lo amo?
Bueno, es un hombre desclasado, también esto lo dice don Mauricio. Es un hombre desclasado, pero sí es cierto, desclasado de que no tenía una clase, porque no podía ser, no era un aristócrata, pero tampoco era de la burguesía, no había clase para Rilke. Distante, contradictorio, psicológicamente complejo, ahorita vamos a ver también eso de psicológicamente complejo, y muy inadaptado al mundo que le tocó vivir. Vaya, vaya, cuántos de nosotros hoy estamos padeciendo esto mismo, ¿no? Psicológicamente complejo. ¿Alguno de ustedes se cree sencillamente que su psicología es sencilla? Inadaptado al mundo que le tocó vivir, bendición que seamos unos inadaptados de un mundo que no está bien, ¿no? O habrá que ser adaptados a un mundo que no está bien y entonces nosotros de alguna manera también volvernos tortuosos como el mundo. Siempre errante. San Petersburgo, Estocolmo, Florencia, Roma, París, donde entre otras hazañas fue secretario de Rodin. Ginebra, donde afianzó su romance con Baladín Klokowska, madre del pintor Balthus. Capri, Duino, Toledo, donde entró en éxtasis con la ascesis del Greco. Ronda, y los 3 puntos indican muchos otros lugares por los que anduvo. Y en cada escenario un tormento, un amor, unas cartas, un poema. Su viaje a España sucede en la época más atormentada de su vida. Estaba trabajando en las elegías, de condición simbólica y hermética, como su ánimo. Rilke es un mago al crear en sus versos una sensación de pérdida y por eso inventa palabras que no pueden traducirse, palabras inexistentes, pero nos dejan una dramática transparencia de luz interior. Bueno, esta es la pintura de Heinrich Bohler en 1905 acerca de un lugar en donde acostumbran vivir los artistas, ¿no? Y él vivió un tiempo ahí. Entonces yo les quise pasar la imagen. No quiero irme al lugar en sí, quiero irme a la imagen nada más. Quisiera que nos quedáramos con esta imagen, que es un poco la esencia de un barrio en el que él vivió poco, porque ya ven que es un trashumante, pero un barrio en donde hay artistas, ¿sí? Ya vieron que, pues no sé, el perrito a la entrada, por ahí a los músicos, por ahí como una comunidad, hay las 2 macetas que están allí son como, en lugar de los pilares de las construcciones grecolatinas, los pilares aquí son la naturaleza misma, ¿sí ven? Aunque más adentro están en la subida de la escalera, si están estas esculturas, fíjense que estas 2 macetas están ahí y aparte como en sombrilla. Bueno, este era un plus. Pero vamos con una de las chicas con las que sí se quedó un buen rato. Y además, no solo se quedó un buen rato, sino que es una mujer. Yo estoy viendo que por ahí en todos los poetas que hemos visto, de repente han aparecido mujeres fundamentales y se me antoja que después voy a hacer algún taller solo de ellas, porque ahorita las estamos presentando al lado de determinado artista. Pero creo que valdría la pena acercarnos a ellas como protagonistas, ¿no? Lo haré, así es que no crean que soy injusta con las de mi género, lo haré, pero ahorita nos topamos con Lu Andrea Salomé por Rilke, ¿sale? Que nos podemos topar con Lu Andrea Salomé por Nietzsche y nos podemos tocar con ella por Mahler, por muchos. Bien, empeñó tanta vocación en escribir, estoy hablando de Rilke, como en acumular amantes, que siempre venían con un apellido largo y una fortuna extensa. De todas ellas fue Lu Andrea Salomé. Aquí tenemos la fecha para que ustedes se den una idea de que, pues, tenía 14 años más que él, ¿sí? Era mayorcita que él. La que tuvo más tiempo y presencia en su vida. Pues miren, que fue la más larga y bastante, ¿eh? Porque, y con la que también hubo algunos triangulillos por ahí.
Eso lo veremos cuando veamos a Lu Andrea Salomé, que fue una mujer también impactante para su época. Psicoanalista ella, ¿eh? Cuando se conocieron, ella ya había estado con Nietzsche, Freud y Mahler. Pero con el poeta alcanzó un punto de combustión que se prolongó durante años. Incluso hicieron viajes, juntos y hasta con el esposo de ella. Sus dos soledades combinaban bien. Cuando decimos soledades hablamos del interior, ¿sale? Lu entendió que Rilke llegaba, enamoraba y huía, dejando unos versos o unas cartas o un algo que mantenía la llama viva. El amor vive en la palabra y muere en las acciones, decía él. Sí se casó. Sí se casó, pero no con ella. Aquí tenemos, me gustaron, hay muchas imágenes, fíjense, con su matrimonio, aunque fue bastante corto, y también se casó con una artista, se casó con una escultora. Por eso digo que habrá que hacer un seguimiento de todas estas mujeres que han estado al lado de los grandes hombres, que luego ellos son los que se estudian, los que trascienden, pero por ahí hubo también, así como Pepe hoy nos puso ahí que le encantaba estar en este grupo, pues es que hay mucho poder también en lo que se puede compartir a través de la mirada de lo femenino. No digo de las mujeres, sino de lo femenino, ¿sale? Entonces aquí está, vamos a hablar de su matrimonio. Rilke se casó con la escultora Clara Wethoff. El matrimonio duró lo que tardó en nacer su única hija, como ven, poquito. De hecho, pues fue más larga su estancia con Lu Andrea Salomé. Pero él tenía que seguir huyendo en favor de la belleza. Cuando decimos de la belleza es, a ver, a lo mejor les hace ruido, pero si él se quedaba, se estancaba su poesía. Para él había nacido para esto. Entonces él sabía que tenía que seguir huyendo, que en el momento en que sentía que se estancaba eso, que lo inundaba, pues tenía que salir huyendo. Y además lo perseguían sus demonios. A ver, déjenme hablarles de sus demonios un ratito, porque tiene que ver con Lu Andrea Salomé. También tengo las cartas de Lu Andrea Salomé, no las tengo aquí, pero hay un libro con las cartas de Rilke y ella. Es un libro también muy interesante con sus cartas. No lo busqué, pero luego se los comparto, o ustedes lo buscan. La compradora oficial, Vania, quién sabe todo lo que esté anotando ahorita, ¿verdad? Ya estoy en esto, maestra. Yo le aviso la existencia para que hagan sus pedidos. Bueno, pues como les decía, ¿a dónde iba que les dije que era de Lu Andrea Salomé, de la esposa? A ver, déjenme acordarme al ver lo que les iba a contar. Porque aquí era algo... ya, los demonios. Lo de los demonios, sí, claro, importantísimo. Bueno, Lu Andrea Salomé si ustedes se meten a investigar acerca de ella, bueno, termina siendo una psicoanalista importante. Inclusive estaban los nazis esperando su muerte para llegar a su casa, porque la habían respetado en vida, pero tenía muchos conocidos importantes, pero apenas se murió, entraron a quemar todos sus textos, todo lo que había escrito, y a quemar la biblioteca que le había regalado Freud. Chequen eso, de Lu Andrea Salomé. Chequen eso, o sea... Mientras estaba ahí agonizando, estaban los nazis a la espera de a ver en qué momento se moría para que luego no quedara nada. Bueno. ¿Y lo quemaron? Sí, quemaron todo, aniquilaron todo, su casa la quemaron, la destruyeron. Seguramente, obviamente, hay cosas de ella, pero imagínense todo lo que se perdió, ¿no? Bueno, entonces para hablarles de los demonios de Rilke, en este transcurso en que fueron amantes, pero también esto es difícil de explicar, pero lo van a entender. También ella fue una especie de madre, de madre en el sentido de que cuidaba su vocación, ¿sí? Ella también andaba de arriba para abajo, ¿no? Entonces tampoco es que quisiera establecerse con Rilke. Pero ella cuidaba que esa vocación de poeta que vio, como mujer inteligente que era, siguiera floreciendo, porque él era 14 años más chico que ella, ¿no? Creo que la conoce cuando él tiene 21 años, entonces estaba iniciando. Entonces, en una de sus conversaciones, eso pues lo tenemos, afortunadamente tenemos las cartas y tenemos otras cosas de Lu Andrea Salomé, en una de sus conversaciones, como ella está muy involucrada con el psicoanálisis, le comenta a Rilke, pues que
porque Rilke le cuenta de todos sus demonios interiores, ¿sale? ¿Qué son demonios interiores? Nosotros nada más vemos sus ángeles. Las elegías de Duino es un libro que le grita el poeta a los ángeles. Elegías de Duino, Duino es un castillo, es el poeta gritándole a los ángeles, ¿sale? Porque les está gritando y además les grita como diciendo, híjole, ustedes están allá arriba y yo estoy acá abajo y estoy acá abajo como diciendo acá abajo donde está todo lo que duele, todo lo que es oscuro y negro. Dice, pero ustedes no sienten. Híjole, como diciendo, yo soy humano y esta lágrima y este dolor, pues ustedes no lo tienen. Bueno, es un libro muy difícil. Igual luego hacemos un taller solo de las elegías porque es complejo y hermético. No crean que se puede leer tan fácilmente. Pero cuando lo entiendes, dices, wow. Bueno, el punto es que estaba con Andrea Salomé y pues seguramente estaba en una de esos momentos oscuros de su vida, negros, de tocar fondo. Y ella le dice, pues, que ahí está el psicoanálisis, ¿no? Porque estaba surgiendo el psicoanálisis, estaba Freud, imagínense. La efervescencia de este método, que ahora está pues, superado y hasta se han encontrado nuevas dinámicas. Pero entonces, ¿él qué creen que le contesta? Le dice, a ver, la terapia, no le dijo la terapia, pero yo le pongo la terapia. A ver, asistir al psicoanálisis me va a quitar mis demonios, pero tal vez también me va a quitar mis ángeles. Porque mucha de su propuesta literaria tiene que ver con el ángel, ¿no? Lo que era el ángel. Es decir, lo angelical, lo que no está en el cuerpo, lo que está en el cielo, lo que no es piel, lo que es espíritu. Entonces, como quien dice, le dice, voy a seguir soportando los demonios que traigo adentro, los sufrimientos, pero que no me vayan a arrancar mis ángeles. Como diciendo, no me quiero zombie, no me quiero con medicamentos, no me quiero apasguatado. ¿Me explico? Prefiero ser un ser atormentado. Me prefiero atormentado que apasguatado. ¿Verdad que lo quieren? No, qué bárbaro, qué poeta. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con él. Entonces, en el verano de 1921 fijó su residencia permanente en el castillo de Musot. Le quedaban 5 años de vida ya. Bueno, eso lo sabemos nosotros, pero él no lo sabía, ¿eh? Escribió furiosamente en ese tiempo. Yo quiero imaginarme. Les estoy leyendo esto, pero ya no sigue con la esposa, ¿eh? Cuando ya se vaya, ya se va. Con la esposa nada más estuvo, pues, en lo que nació la hija. Ahorita hablamos de estos 5 años. Su historia tenía ya la épica urgente y prematura de los hombres a contrapelo. O sea, esos 5 años de escritura frenética, es que a lo mejor algo interno que sabe más que tú, le anunciaba que ya pues estaba pronto a la muerte, ¿no? Aquí les quiero presentar a su hija. Ahí está con su mujer. La mujer ya está un poco enojadita, se me hace. Tiene una carita un poco triste. A lo mejor ya estaba a punto de irse él. Pero siguieron hablándose, ¿eh? No crean que quedó mal. No fue un rompimiento, desastroso. Ella era artista. Vamos a hablar de las elegías de Duino también, porque estas elegías se escriben durante muchos años. ¿Alguien quería hacer una pregunta? A ver, bueno, las elegías de Duino se escriben durante muchos años. 10. Para los que quieren acabar pronto, déjenme verlos. Para los que quieren acabar pronto un libro, las elegías de Duino se escribieron durante 10 años. Les cuento cómo nacen. Sí, para que no se apresuren tampoco tanto. Algunas obras las escribió, por supuesto que pronto, pero quiero presentarles aquí el Castillo de Duino. Ahí está el Castillo de Duino, ¿sí? Este que ven es el Castillo de Duino. Por eso se llama las elegías de Duino, porque pues por ahí lo invitó la dueña del castillo. Por supuesto, seguramente tenía su habitación Rilke, pero también compartía la habitación de la dueña del castillo. Estas son las cosas que medio le critican, pero bueno, ya, la verdad es que con la poesía que tiene Rilke, yo digo, ay, mira,
ay, mira, no me importa, o sea, ya, él ya se fue, ya, juzgado está, yo ya me quedo con sus poemas, ¿no? Entonces, les digo cómo nace. Les puse esta imagen donde él está como mirando, se perdió un poco, pero está como mirando a la playa. Por aquí está el castillo, por supuesto que había manera de luego descender. Entonces la historia cuenta que él estaba mirando el océano en las playas de Duino y un verso bajó desde lo alto y el verso decía así: ¿quién, si yo gritara ahora, me escucharía de entre el coro de los ángeles? Ay, otra vez. O sea, imagínenselo en la playa, contemplando el mar y siendo tan receptivo para las voces de lo invisible. ¿Quién, si yo gritara ahora, me escucharía de entre el coro de los ángeles? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es un reclamo? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Pues ahí bajó el verso y nada, que corrió, y yo creo que ahí sí que le dijo a la dueña del castillo, ¿sabes qué? Dame chance, porque bajó el verso y empezó a escribir las elegías de Duino. Sí, acá están las elegías de Duino. Las elegías de Duino, aquí está, ¿sale? Pero, pues, no crean que lo acaba, claro que no. No es que sea gordito, es que los libros se construyen con los años, con las vivencias, con la corrección constante, la atención de las palabras. Bueno, las obras, las grandes obras, porque vamos a dividir un poco. Cuando se inicia uno en esto de la literatura, hay obras que vienen para nacer de corridito, nacen, ¡fum! Son como, yo digo que son como un apoyo de la poesía para decirnos por aquí, pero esta no es tu obra maestra, ¿sale? O sea, te dicen bienvenido a la patria de las letras, pero esta no es tu obra maestra, ¿sí? O sea, bienvenido si puedes, pero prepárate para lo grande. Entonces, por ejemplo, esta es genial, pero esta es sublime. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico esto que les digo que me parece? Magda, querías decir algo, adelante. Sí, a propósito de lo que estás diciendo, y estuve leyendo, bueno, no lo terminé, pero leí una buena parte de lo que nos mandaste de Szymborska. Ajá. Y bueno, ahí realmente te das cuenta, ¿no? Cuando hablan de que dice que las cosas que un escritor debe o no debe hacer, tú te imaginas que son como consejos, pero en realidad lo que pasa es que tiene una ironía y un sarcasmo para decir, y bueno, justo lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Es que, pues a lo mejor uno cree, digo, en algunas cosas yo lo leía así como que te da la pedrada, ¿no? Ay, claro, o sea, hay tantas cosas que dice que son tan ciertas en las que uno tiene que tener cuidado, y cómo ella le habla a la gente de lo que es el talento. Se tiene o no se tiene, pero también se trabaja, pero es muy bueno porque te da mucha... Te ubica. Te ubica mucho. Te ubica. Y claro, puede uno acabar sintiéndose cucaracha aplastada, pero también te da mucho a pensar, pues que realmente si se trata de escribir, o sea, a lo mejor todos queremos, pero pues no a todos se nos da igual, ¿no? Pero fíjate que en ese libro, cierto, yo tengo mis precauciones para mandarlo porque siento que a mucha gente lo apaga en su primer entusiasmo con respecto a la literatura. O sea, siento que hay personas a las que las apaga, pero a lo mejor está bien apagar, pero no aniquilar ese fuego. Aprender, claro. Ajá, como decir, a ver, ¿a dónde me metí? O sea, ¿realmente estoy dispuesto a todo esto para tener un nivel? Entonces, Szymborska por ahí dice que algunas personas, si logran aceptar lo que les está diciendo, tal vez entonces puedan construir una trayectoria. O sea, tal vez a partir de la crítica que ella les hace, si la aceptan y se saben,
y se saben en un nivel, puedan pasar al siguiente nivel. Eso lo dice creo que en el prólogo. ¿Sí? El que quiera el libro me lo pide, ¿sale? Pero yo voy a ver si se los mando, porque luego de verdad, a mi querida Lucero, que es una buena poeta, muy buena poeta, me la puso a temblar, pero le gustó, ¿verdad, Lucero? De hecho fue la que comentó, Lucero fue la que comentó del libro, pero me la puso a temblar en buen plan, creo que Sí, en buen plan. sí, claro, claro. Hasta la fecha no escribo, pero estoy todavía meditándolo. Sin embargo, creo que lo necesitaba, pues no lo tomé como un no vuelvas a escribir, más bien lo tomé como si de verdad quieres escribir, madura y prepárate, porque como todo, ¿no? Como en cualquier profesión, se me hacía muy, muy curioso lo que decía que para ser músico había una escuela para ser músico, ¿no? Estaban los conservatorios y para hacer, ¿sabe qué? Estaba una escuela para hacerlo y para hacer, ¿sabe qué? Había la escuela, pero para ser poeta no había una escuela. Y es verdad, para ser un poeta no hay una escuela, porque la escuela es todos los días y en cualquier sitio. Pero si uno no puede percibirlo de esa manera y si uno no tiene esa vocación para cultivarse y no solo tomarlo como un desahogo, sino llevarlo a un profesionalismo y cada día un crecimiento espiritual, porque cada día estoy con la certeza de que la poesía es crecimiento espiritual. Uno no tiene nada de qué hablar. O sea, para hacer rimas, uno puede hacer rimas, pero eso no es poesía. Y para hablar bonito, uno puede hablar bonito, pero eso no es poesía. Y para hablar con mucho ritmo, que ahorita con la poesía libre, lo que tiene es mucho ritmo, pues casi también cualquiera con ritmo lo puede hacer, pero tampoco es poesía. Entonces, ¿qué es poesía, no? Es como un pensamiento, más que un pensamiento, es una forma de vivir más sensible. Y yo creo que si eso lo podemos entender, yo sé que yo no he escrito, pero estoy en ese proceso es como un retiro espiritual lo que estoy llevando, por eso no he escrito, porque todavía no me atrevo a tocar eso tan sagrado, todavía no estoy limpia, todavía estoy sucia, todavía necesito un poquito más de confesión para limpiar mis pecados literarios. Genial, me encantó tu metáfora. Un poco más de expiación para limpiar mis pecados literarios. Genial, Lucero, me encantó. Que conste que yo considero que eres muy buena, ¿eh? Pero me gusta porque entonces a ver qué nos espera. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir por acá. Bueno, pues entonces les comentaba de cómo nace las elegías de Duino, que es su obra maestra, y entonces pues obviamente decirles que en estos 10 años que él escribe esta obra en uno y otro lugar. ¿Por qué? Porque está necesitando la vida, o sea, está necesitando la vida para escribirla, vaya, así, porque no es que vas a escribir algo porque es, ¿cómo decirte? Es que precisamente lo escribes a partir de lo que vas conociendo de la vida. Entonces, le faltaban conocer cosas, por eso tarda 10 años, pero entre estos 10 años sí que sale un libro antes, Sonetos a Orfeo. O sea, este libro sale antes de las elegías de Duino y se escribe, digamos, entre las elegías de Duino. ¿Por qué? Porque de repente la vida te da diferentes encantos, ¿no? Estás encantado con algo, pero aparece otro encanto. Entonces, los sonetos a Orfeo fueron otros encantos que aparecían y no los dejaba ir, simplemente los atendía y se dio cuenta que tenía 2 libros. También los sonetos a Orfeo son importantes en su obra. Bien, los versos, estas ya son sus palabras. Ya no son las palabras del biógrafo que les había puesto, que algunas, como ven, eran un poco, atendiendo demasiado su calidad de amante múltiple. Bien, vamos a ver lo que nos dice. Esto está en su libro Los cuadernos de Malte Lauris Brich, que es biográfico, ¿sale? Y dice así. Los versos significan tan poco cuando se ha escrito joven. Se debería esperar y saquear toda una vida
hacer posible una larga vida. Y después, por fin, más tarde, quizá se sabrían escribir las 10 líneas que serían buenas. Pues los versos no son, como creen algunos, sentimientos que se tienen siempre demasiado pronto. Son experiencias. Para escribir un solo verso es necesario haber visto muchas ciudades, hombres y cosas. Hace falta conocer a los animales. Hay que sentir cómo vuelan los pájaros y saber qué movimiento hacen las florecitas al abrirse por la mañana. Es necesario poder pensar en caminos de regiones desconocidas, en encuentros inesperados, en despedidas que hacía tiempo se veían llegar, en días de infancia cuyo misterio no está aún aclarado, en los padres a los que se mortificaba cuando traían una alegría que no se comprendía. Era una alegría hecha para otro. En enfermedades de infancia que comienzan tan singularmente, con tan profundas y graves transformaciones. En días pasados, en las habitaciones tranquilas y recogidas, en mañanas al borde del mar, en la mar misma, en mares, en noches de viaje que temblaban muy alto y volaban con todas las estrellas. Y no es suficiente incluso saber pensar en todo esto. Es necesario tener recuerdos de muchas noches de amor, en las que ninguna se parece a la otra, de gritos de parturientas y de leves blancas durmientes paridas que se cierran. Es necesario aún haber estado al lado de los moribundos, haber permanecido sentado junto a los muertos en la habitación con la ventana abierta y los ruidos que vienen a golpes. Y tampoco basta tener recuerdos. Es necesario saber olvidarlos cuando son muchos y hay que tener la paciencia de esperar que vuelvan, pues los recuerdos mismos no son aún esto, hasta que no se convierten en nosotros, sangre, mirada, gesto, cuando ya no tienen nombre y no se les distingue de nosotros mismos. Hasta entonces no puede suceder que en una hora muy rara del centro de ellos se eleve la primera palabra de un verso. Rainer Maria Rilke, Los apuntes de Malte Laurids-Brich. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Verdad? Se queda uno. Me quise detener, pero todavía no acabo. Vamos a su partida. Ah, Elsa, adelante Elsa, querías decir algo. Sí, que habla mucho de la conciencia que él tiene de dónde proviene su inspiración. Claro. Así lo sentí yo. Está consciente que sin la experiencia de vida, por eso la poesía es algo que se expresa de lo más profundo de la persona, porque es como si recogiera, fuera el alma, recogiera la experiencia, la hiciera palabra y la expresara, ¿no? Uh-huh. Entonces, no todo mundo puede ni entenderla ni escribirla. Es algo, como decía nuestra compañera, de un trabajo que ella tiene esa conciencia. Yo veo que ella está en esa conciencia, ¿no? Y solo le falta un poco de confianza para atreverse a hacerlo y equivocarse y repetirlo y volverlo a hacer hasta que creo que es una insatisfacción siempre. Si a él ahorita estuviera vivo y le preguntáramos, estaría insatisfecho, le faltaría. O sea, nunca vas a estar completamente satisfecho para crear. Vas a crear y como una manualidad, como una obra de arte, te va a quedar, pues, ¿no? Con defecto. Pero
creo que se tiene que animar a escribir nuestra compañerita y a compartirnos lo que escriba, aunque no esté hombre. perfecto. No, y te voy a mandar, porque es buenaza, ¿eh? Ya trae un nivel, ya trae un gran nivel. Pero Ella lo dijiste, entiende, o sea, lo que ella dijo primero y lo que escuchamos en él es como lo mismo en otras palabras. Lo siento ajá, así, pues. ajá. Es que diste en el clavo. Con esto que yo les acabo de leer, diste en el clavo. Él es consciente de dónde está viniendo la inspiración. Y también es consciente, cuando lo escribe ya tiene muchos libros de poesía, él. Entonces, pero él está queriendo compartir con otros que es consciente de la gravedad de la escritura de la poesía. Entonces, fuiste muy clara con esto de que este texto lo que nos muestra es que tenía conciencia. Sí. Y te voy a mandar luego el libro que es el que detonó en Lucero un poco este detenerse, porque es un libro de una poeta, Szymborska, premio Nobel en 1996, ¿sí? Por ahí hay un 6, creo que sí. Y es un libro donde ella, pues sí, es muy irónica con respecto a la gente que cree que escribe. Entonces hay mucha ironía, incluso a veces sarcasmo, que es diferente. Entonces apaga, ese libro un poco apaga los ánimos, pero te ubica en la conciencia, ¿sí? O sea, sí te ubica en la conciencia. Y tienen esto de semejanza con lo que acabo de leer. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué belleza, ¿no? Adelante, Maite. A mí me conmovió muchísimo de esto que nos acabas de compartir de Rilke, la profunda conexión que tiene con lo exterior, la profunda conexión que lo alcanza a conectar con eso exterior desde los tentáculos de una conciencia muy despierta hacia la belleza. Me remontó mucho a la conferencia de Borges cuando dice que ahí está la belleza, que en cada mirada, que en cada escenario, que en todos lados está la belleza. Entonces volvemos a la conexión entre el canal que debe existir entre lo externo y la conciencia interna para alquimizarla y convertirla en un acto creativo. En esas palabras de Rilke es como la fórmula sagrada para darnos cuenta de que expresa belleza es porque tiene una profunda conexión de lo interno, su conciencia, con lo externo, la puede manifestar. Uh-huh. Dijiste algo hermoso, alquimizar. Uh-huh. Usaste esa expresión, alquimizar, qué padre, así es. Casi, bueno, lo bueno que lo estoy grabando, entonces yo luego puedo, lo estoy grabando yo, Lucero, porque creo que la nube ya está como saturada y lo estoy grabando yo, a ver si no se hace tan pesado que no lo pueda compartir, pero bueno. Es que eso de los innumerables escenarios de ciudades, como de amantes, como de experiencias eróticas, definitivamente te llevan a experimentar estados de conciencia nuevos. Uh-huh. Al poderte conectar con ellos, puedes tener miradas distintas y expresiones diversas. Uh-huh. Y eso no te encasilla en lo mismo de diario. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Y verdad que entonces aquí no se ve narcisismo? No, al contrario, es un hombre que vive tan profundamente dentro de su conciencia, pero a la vez tan contactado con lo exterior a través de la inteligencia. Entonces, sensibilidad e inteligencia se unen y son una bomba creativa impresionante. Ahí hay una unión de alma, de alma espíritu, uh-huh. De inteligencia intelecto. Entonces, sorry for your lost. Si te quedaste pasmado por lo que el hombre está diciendo y no puedes con eso, híjole, sorry for your lost. O sea, narcisismo y egoísmo y... Lo siento, a veces alguien
proyecta tanta luz, deslumbra, lo siento. El problema es del que no puede sostener la mirada, lo siento. Me Lo encanta. siento. Lo siento por el biógrafo. Sí, y sí, y además lo triste es que se sabe de este biógrafo por la biografía de Rilke y no, yo siento que no hay un respeto de verdad. A lo mejor la biografía la tendría que atender un poeta, ¿sí? O sea, para entender a Rilke en toda esa gama de posibilidades. Bueno, les tengo... Perdón, es que No, ¿sabes qué? También somos humanos y nos proyectamos. claro. Entonces, el biógrafo se estaba proyectando. Uh-huh. El narcisista era él, pero visto despojado por Rilke. Bueno, me encantó. Vamos al final de la presentación, que espérense, porque esto, si hasta aquí ha sido intenso, todavía viene más. Ya casi nos acercamos a su muerte y vamos a hablar de la rosa que se lo llevó, ¿no? Porque una rosa se lo llevó. Así, ¿eh? Él tiene un libro que, también ese lo tengo y es un libro de poemas de la rosa. O sea, el libro son puros poemas de la rosa. O sea, la rosa es, a lo largo de su vida, de Rilke, la rosa es, la rosa es, como les expliqué, como un objeto, ¿no? Un objeto simbólico, también un fetiche. O sea, es algo de lo que él se aferra para decir cosas, ¿sale? O sea, la rosa es el pretexto para decir algo más. Entonces, fíjense qué importante que, pues él no sabía, ¿verdad?, lo que le iba a pasar, pero este libro de la rosa, pues se hace a lo largo de su vida con todos estos poemas para la rosa. ¿Por qué? Porque en cada uno de sus encuentros, de sus apasionamientos, él entregaba una rosa, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la rosa era eso que se vivía en cada uno de sus encuentros amorosos. Bien. Rilke, feliz e ilusionado, bajó al jardín a cortar unas rosas. Recordaba los tiempos de Rusia, cuando Tolstoy se perfumaba acariciando las flores. Un pinchazo le hizo sangrar la mano izquierda. Al día siguiente la infección le llegaba hasta el codo. Aquel pinchazo con la espina de la rosa supuso la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad que acabaría con el poeta. Los pocos amigos que pasaban a visitarlo quedaban asustados. Se veía muy mal. La muerte se la anunció la última rosa del verano. Fíjense, esto es mágico. En los cuadernos de Laure Martí Briches, lo que les leí es de ese libro, lo que les acabo de leer lo que les leí de Rilke. Entonces, en este libro, donde él nos cuenta que para escribir hay que vivir y hay que recordar y todo esto. Aquí, no, es que lo estuve buscando, pero la letra está tan chiquita que ni con lentes encontré. Ya lo había leído, pero lo leí cuando tenía mejor vista. Aquí dice, pero por favor, les juro, lo dice. Dice, el personaje se enferma y le llega un doctor, le traen un doctor al personaje. Y entonces el doctor le quiere curar, pues dándole tratamientos. Y el personaje empieza a reflexionar, se los prometo para otra, porque lo voy a buscar. El personaje empieza a reflexionar sobre todas estas personas a las que les alargan la vida y entran en una especie de tortuosa decadencia, como un extender la vida, pero una vida que ya no es vida. Y entonces el personaje, pues que es Rilke, son sus reflexiones de Rilke, dice, no me traigan ningún médico. Quiero morirme de mi muerte propia. Eso dice ahí. Y cuando él, por el pinchazo de la rosa, cuando Rilke, por el pinchazo de la rosa, enferma, llega un doctor y está súper mal ya el brazo y le dice, hay que cortar el brazo para que sobrevivas. Y él dice, no, déjenme morirme de mi muerte propia. ¿Qué mejor que a mí me lleve una rosa? ¡Ay! Por Dios, o sea,
Ya se los había dicho, pero ameritaba decírselos. Vamos a terminar entonces con el epitafio que ya tenía preparado. Lo preparó, por supuesto, cuando ya estaba enfermo. Falleció de leucemia el 29 de septiembre de 1926, tenía 51 años y una biografía para la que otros requerirían 6 o 7 vidas. Poco antes de la despedida fijó su propio epitafio. Rosa, oh contradicción pura en el deleite, de ser el sueño de nadie bajo tantos párpados. Rainer María Rilke. Mitad miseria, mitad maravilla, no saber vivir más allá de sí mismo. Esa fue su conquista. Aquí está de vuelta el otro era su epitafio, pero aquí está solo el poema, y les puse esta imagen de la rosa, donde podrán ver por qué habla de tantos párpados. Sí, está viendo a la, fíjense qué cosa tan bella, rosa, oh contradicción pura. Deleite de ser sueño de nadie bajo tantos párpados. En realidad, aquí está lo indecible. A través de estos tantos párpados de la rosa, ¿y qué hay detrás? El sueño de nadie. Qué padre, ¿verdad? ¡Ay! Y todavía no empezamos las cartas a un joven poeta. Todo se nos fue en la vida, pero valía la pena. Por eso te dije, Lucero, que necesitaba todo un mes para cartas a un joven poeta, porque hoy solo fue la presentación de Rilke, pero les voy a mandar un link con las cartas y les voy a mandar cuáles hayan leído para la próxima sesión, porque hablaremos de ellas. Estas son las recomendaciones de Rilke a un joven poeta. Estas no los van a dejar sin escribir. Tal vez Rilke te ayude a salir de tu retiro, Lucero, al que llegaste por Szymborska, tal vez. ¿Ya conoces las cartas a un joven poeta? Sí, ya los he leído. Sí, pero vamos a leerlas desde... Pero las volveré a leer. Claro. ¿Será verdad que él inventó el remitente y el... Hay algo no sabemos bien. O no sabemos. No sabemos bien porque sí, el joven sí termina siendo un poeta menor. Entonces, podría ser que en efecto fueron cartas. Hay otras correspondencias que sí son generadas completamente por el autor, pero aquí la investigación sí nos lleva a un poeta con este nombre, Capus, y parece que sí fueron, en efecto, cartas a este joven poeta. Porque él escribía muchas cartas. Mira, te enseño, nada más aquí, de lo que tengo. Estas son cartas a una señorita en un jardín, y sí existe la señorita. ¿Sí? Y tenemos el libro de cartas a Lu Andrea Salomé. Tal vez a nosotros hoy nos cueste trabajo comprender esto de las cartas, porque nuestro correo electrónico es tan así, ya tan efímero, pero las cartas fueron durante mucho tiempo motivos literarios, y el rescate de cartas ha generado grandes libros. Como el de Cartas a Theo de Van Gogh, por ejemplo. Que son toda la compilación de cartas. Cartas a su hermano. Me refiero a que se hacían por medio de carta, que era el medio, pues. Sí. Y luego las cartas se convierten en libros. Exacto. Sí. Oye, y a propósito de cartas, que bueno, uno está tan acostumbrado, y bueno, yo en mi época, pues uno se comunicaba, yo con mis primos, con todo el mundo, por carta, ¿no? Ajá. Y ahora es algo tan raro. Y me acaba de llegar una carta de mi nieta, que tiene 10 años y está en Grecia, y me dice, a lo mejor te va a parecer un poco retro, pero tenía tantas ganas de escribir una carta y de cerrar un sobre. Enséñanos la Magda. Qué linda, o sea, algo increíble. ¡Wow! Sí, increíble que escribas una carta y se vaya.
quién sabe cómo llegue, ¿no? O sea, a ella le pareció una aventura. A Y ver, para la un carta, ¿la regalo tienes? tan normal, ¿no? ¿La tienes por ahí? Sí, ahorita se las A ver, traigo. enséñanos la carta, así tan retro, o sea, exacto, es que para una chica de 10 años, imaginar cómo esa carta puede irse a través de dónde y durante cuánto tiempo, cuando en el correo le ponemos enviar y instantáneamente, ¿no? Cómo las cosas del pasado adquieren ahora una poética nueva. O sea, ya tienen una poética las cartas. Que te llegue una carta, dices, "Ay, me llegó una carta, o sea, la puedo tocar". Y entonces la carta, pues ya la tienes allí, la puedes ver, la guardas, la metes en un libro, o la pones en tu cajita de recuerdos, qué cosa, ¿no? Y el correo, en cambio, lleno de, bueno, un montón de envíos de bancos, envíos de cosas raras, que al rato, ¿cuántos tienes? No sé, yo de repente qué flojera, pero es una borradera de correos, y no sabes cuáles se te van, la gente ya la carta es muy a lo que van directa, sí. Pues comentarios, este es el rato de comentarios, tienen sus 15 minutitos de comentarios, de preguntas, de compartir, como ahorita que Magda fue por la carta. A ver, ¿qué dicen? A ver la carta. Ya. ¡Ay, no! Ándale. A ver, ¿sabes qué? Para que la vean, habla y todas apagamos nuestro audio. Habla. Ah, pues aquí está la carta que me escribió mi nieta Emilia, que tiene 10 años. Su carta. Escrita a mano. Pero para ella es algo verdaderamente que dice, la verdad es que me siento muy reto escribiendo una carta, porque te podría estar llamando o simplemente estar escribiéndote un mensaje por WhatsApp. Pero la triste verdad es que escribo esta carta también porque tengo muchas ganas de cerrar el sobre. Y es además, te debo una desde hace muchos años cuando te fuiste a Francia. Que yo le decía, ¿me escribes? También quiero saber cómo están todos, si se aburren estando encerrados junto a la alfombra. O sea, la alfombra es mi perro, Gretel. No tengo mucho lugar para escribirte así que me despido con un fuerte abrazo desde lejos, porque obviamente respeto la sana distancia. Y unas inmensas ganas de volverlos a ver de cerca. ¿Me harías el favor de mostrarle esta carta a Papu, Regina y a Dani? Con mucho cariño, tu nieta Emilia. ¿Qué tal de linda? ¡Wow! ¡Wow! Ella quería escribir una carta y mandarla por correo. Quería cerrar el sobre. Me escribe un gato, pone un gato atrás para que lo ilumine y no sé cuánto. Sí, mira, te comenta José, los niños son toda poesía. Ay, sí. Sí, pues qué bonito esto que nos compartes. A ver, más comentarios. Me encantó esta carta, de veras, qué linda. Qué linda. El libro de la maestra Milagros al final tiene cartas y los niños que leyeron ese libro se pusieron a escribirme cartas y eso generó la segunda parte. Entonces la carta ya es hoy es un símbolo, ¿no? De una conexión diferente. Porque esta fue una conexión diferente, ¿no? En efecto, te podía mandar un WhatsApp, Magda. Es que te podía mandar un WhatsApp. Sí, no, y aparte, como le dije yo, la emoción de pensar que abriste el correo, o sea, el buzón, y que hay una carta, es algo que hace mucho no me pasaba, ¿no? Sí, 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 claro. Claro, es más, voy a comprar un buzón. Porque luego las cartas ahora, ¿dónde están? Tiradas en el suelo, ¿no? Voy a comprar un buzón yo. A ver, Selene, ¿querías comentar algo? ¿O estabas saludando la pantalla? ¿No? No te oímos, Selene. ¿Ya? Ya. Ah, ok. No, sí, la verdad es que eso de la carta está sumamente interesante y se me hace bien padre porque en realidad no le hubiera dado el mismo sentido que le dio ella a las palabras de la niña si no le hubieran llegado
escritas, ¿no? Si hubiera sido un WhatsApp, hubiera sido algo más. Y en relación a este escritor que estamos analizando, pues la verdad es que a mí me identifico mucho con él. La verdad es que se me hace que vive desde un nivel así como desde el alma permanente y a veces es doloroso. Me imagino que a veces hasta le dolía volver a leer sus textos o revisarlos, no sé. No puedo imaginar que viviera sin escribir. Yo creo que ese era parte del sentido de su vida, el tener que bajar, el tener que escribir todo lo que iba sintiendo, todas sus emociones. O sea, y hizo lo que tenía que hacer para lograrlo, porque era la función principal para lo que él vino transmitir, y era como su razón de vida. Como yo pienso que hay muchos escritores que es parte de su trabajo, que es parte de lo que les gusta hacer, que porque se saben que son talentosos. En este caso siento que lo traía en la sangre, o sea, necesitaba hacerlo porque si no, no tenía sentido existir. Y eso es lo que lo hace diferente. A mí me gustó. Sí, muy bien, muy bien. Sí, y aquí nos añade Maite, sí, no podía vivir sin escribir, y en el caso de él sin vincularse desde lo erótico, sí, ajá. Que cada quien sabe desde dónde, ¿verdad? Porque tenemos también poetas con la misma intensidad, la misma potencia, la misma grandeza, que no necesitaban esto de vincularse desde lo erótico, pero probablemente a lo mejor la carencia en su infancia de esta aceptación de su madre lo llevaba a esta búsqueda en la mujer de eso que a lo mejor no tuvo, ¿verdad? Y que allí encontraba a lo mejor un remanso desde el que emergía la poesía. Aida, adelante, tienes tu manita levantada. Adelante, Aida.